Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente los saluda Teleturbio, y les traigo el volumen 2, con otras 3 historias de terror para no dormir, así que espero las disfruten. Estaré subiendo entre 1 a 2 videos por semana para no dejarlos sin historias terroríficas, ya que he recolectado bastantes para compartirlas con ustedes. Bueno, sin más preámbulo los dejo con las historias. Gregory y Adam eran dos jóvenes a los que les encantaba ir de fiesta todos los fines de semana, o todas las veces que su dinero les permitiera. Siempre buscaban por internet datos sobre algunas fiestas que las personas estuvieran organizando, para aparecer, y pasarla bien. Una noche de aburrimiento, ya que no encontraban ningún lugar donde ir, hallaron un aviso en una página a la cual jamás habían entrado. Era una fiesta de disfraces que se estaba celebrando en una dirección algo alejada, más bien, en una casa que no conocían, y en el anuncio decía que era obligación ir disfrazado, o no se les permitía entrar, así que los jóvenes fueron felizmente a comprar cada uno su disfraz, escogieron uno de zombie, y uno de vampiro. ¿Sabes, Adam? Esta fiesta debe estar súper buena, así que pongámonos los disfraces, y vayamos a esta dirección, dice que cualquiera puede ir, siempre y cuando estén disfrazados. Decía con entusiasmo Gregory. Me parece perfecto, apenas son las 10, tratemos de estar allí a eso de las 12 de la noche, que debe empezar lo bueno, de seguro habrán unas chicas lindísimas, aunque disfrazadas. Dijo Adam. Con todo listo, los chicos salieron en su auto hacia la dirección que decía el anuncio, conducieron por más de una hora, por un camino desconocido, el cual nunca habían visto antes, hasta que por fin divisaron una casa a lo lejos. Mira Gregory, aquí debe ser, no hay nada más en este lugar. Le exclamó Adam. Tienes razón, dejemos el auto por aquí, y caminemos, lo más probable es que cuando lleguemos esté lleno de gente. Afirmó Gregory, mientras abría la puerta del auto. Los jóvenes llegaron caminando, luciendo unos disfraces espectaculares, realmente parecían un zombie, y un vampiro, y para agregar más realismo, actuaban como tal. Al llegar a la puerta de la casa, todo estaba en silencio, ambos se sintieron extrañados ya que parecía más una especie de reunión que una fiesta. Al tocar, la puerta se abrió sola, y al entrar, vieron que habían muchas personas sentadas conversando de manera muy baja, casi no se podía entender qué decían, pero al verlos, todas se quedaron calladas, y giraron sus cabezas con sus miradas hacia los dos jóvenes que acababan de llegar. Oye Gregory, ¿estás seguro que este es el lugar? Estas personas nos miran raro, y aquí nadie está disfrazado, me parece muy extraño. Le dijo Adam, ya intrigado. Es verdad, nadie está disfrazado, creo que mejor preguntaré, para mí que nos hemos perdido. Señaló Gregory. Pero antes de que Gregory pudiera preguntar, se le acercó una joven con cara de estar algo molesta, y les dice. ¿Ustedes dos, qué hacen aquí vestidos de esa forma? Estaba muy claro en la invitación de que debían venir disfrazados, así como están no pueden pasar. ¿Pero de qué habla señorita? Aquí los únicos disfrazados somos mi amigo, y yo, de ustedes ninguno tiene disfraz. Le afirmó Gregory. ¿Ustedes están disfrazados? Vaya, ahora entiendo su confusión, bueno, déjenme decirles que aquí todos estamos disfrazados. ¿Quieren ver cómo somos sin disfraz? Dijo la joven, justo en el momento en que cerró la puerta detrás de Adam y Gregory. De pronto, todas las personas se pusieron de pie sonriendo, como una burla hacia los chicos, que no sabían dónde estaban, y al girar los chicos su mirada hacia la joven, esta comenzó a cambiar de apariencia. Sus brazos y piernas se alargaban, sus ojos cambiaban a rojo sangre, y su cara se deformaba, pero no solo ella tenía esa transformación, sino que todos los demás en la fiesta, aunque algunos en diferentes formas. Unos tenían el aspecto de zombies, a otros les crecían los dientes hasta ser unos grandes y afilados colmillos, también habían unos caminando en 4 patas, mostrando ante los chicos su verdadera y aterradora imagen en aquella tenebrosa reunión. Adam y Gregory estaban temblando de miedo, y antes de seguir mirando lo que ocurría, salieron corriendo de aquella casa aterrorizados, intentaron llegar a su auto, pero este había sido totalmente destruido, como si una fuerza sobrehumana hubiese sido la causante de tal acontecimiento. Al verse desesperados, corrieron por el oscuro camino, mientras detrás de ellos se escuchaban susurros, gritos aterradores, y fuertes pasos de esos espectros que los perseguían. ¡Corre Gregory, corre! ¿Qué demonios son esas cosas? Nos van a atrapar, es la última vez que hago esto. Decía un aterrado Adam.
Son brujas, zombies, y vampiros reales, son todo lo que siempre hemos temido, quitémonos estos malditos disfraces. Dijo Gregory un poco más calmado, ya que los fuertes pasos de esas bestias ya no se escuchaban. Ellos corrieron tanto, que dejaron caer sus máscaras, hubo un momento en que parecía que nadie los perseguía, y lograron divisar un auto que venía en su dirección, el cual detuvieron para que lo sacara de aquel endemoniado lugar. En el auto había una familia de un niño, y sus padres. Luego, Adam y Gregory estaban tan asustados y aliviados a la vez que no le contaron nada de lo ocurrido a sus salvadores. Gracias por llevarnos, esperamos no incomodarlos. ¿A dónde se dirigen? Dijo Gregory. No se preocupen jóvenes, nosotros vamos a una fiesta de disfraces por aquí cerca. ¿Ustedes no van? Les dijo el hombre que conducía el vehículo con una leve pero extraña sonrisa. En ese momento, Adam y Gregory se miraron fijamente a los ojos, estaban petrificados de terror, sin poder decir una palabra, mientras que el niño que estaba sentado con ellos en el asiento de atrás, solo les comentó con una sonrisa inocente en el rostro. Me encantan sus disfraces. No es un secreto para nadie, que la secundaria puede ser difícil para muchos, aunque para otros es una pesadilla. Helen, era una joven no muy sociable que digamos, era la típica chica de la que todo el mundo se burlaba por su forma de ser, y de vestir, se mostraba muy retraída, y callada, ya que ni siquiera en clase hablaba mucho. En cambio Amber, era la chica más popular de la escuela, se la pasaba presumiendo todo el tiempo, de su belleza, y su cuerpo perfecto. Un día, mientras Helen caminaba por el pasillo, Amber y sus amigas comenzaron a molestarla. A Helen, se le cayeron unos libros, y junto a ellos una pequeña nota que decía: Ben, te amo, quisiera casarme contigo, y tener muchos hijos. Resulta que Ben, era el novio de Amber, y el chico más popular de la escuela. Esta se enojó mucho, y decidió hacerle una broma de mal gusto a Helen. Al día siguiente, Amber y sus amigas regaron carteles por toda la escuela con la copia de aquella nota, que se le cayó a Helen. Todo el mundo se burló de ella, en medio de gritos, risas, y humillaciones, a lo que Helen, salió corriendo a casa muy avergonzada. Al pasar el tiempo, Amber y sus amigas se ensañaron con ella, siendo víctima constantemente de bromas pesadas, burlas, y de todo tipo de insultos, no dejándola en paz ni un solo instante. Hasta que de pronto un día, Helen, no aguantó tal humillación, y terminó suicidándose en su habitación, mientras que en ese momento los padres de Helen, estaban de viaje en asuntos de negocios. La encargada de la limpieza fue quien la encontró por la mañana, la cual se dio un gran susto, y llamó de inmediato a la policía. El cuerpo de Helen, tenía una nota que decía, me vengaré. El día del funeral estaban todos los compañeros de clase de Helen, los cuales tenían una cara de tristeza, mientras que otros la tenían de terror por la nota que dejó Helen. Amber, ya sabía que esto era un mensaje directo para ella, y sus amigas, aunque no le dio importancia, más bien, lo tomó para la risa. Después del funeral, todo parecía bien, pero al caer la noche ya era hora de dormir. Amber, se acostó temprano, no solo por lo sucedido, sino porque se sentía mal, debido a unos repentinos e intensos dolores de cabeza. Más tarde, entre vueltas y pensamientos, Amber se sentó en la cama ya que el dolor era tan grande que no podía dormir. Finalmente su jaqueca cesó repentinamente, cosa que la hizo sentirse un poco mejor. Sin embargo, al sentarse quedó paralizada con lo que vio, era una nota encima de la mesita de noche que decía, me vengaré. Precisamente la misma nota que había dejado Helen antes de morir, pero lo que dejó más aterrada aún a Amber, es que esa nota estaba junto a su cuerpo. Esta salió corriendo, y llamó a sus padres pero al ir pasando los segundos, estos no le respondieron, de manera que abrió la puerta, y lo que vería en ese instante la dejaría petrificada. Al entrar a la habitación encontró a sus padres ahorcados, y junto a ellos una silueta que por la oscuridad no se veía bien, esta silueta susurraba una frase, esta era, me vengaré. Para ese entonces Amber, ya sabía que se trataba de Helen, con lo que solo pudo decir, perdóname. Al día siguiente, se hallaron los cuerpos de la familia de Amber, junto con el de ella, los cuales según la policía dijo, no presentaban rastros de haber sido asesinados, sino que se habían suicidado. Días después, también se hallaron dos cuerpos más, estos eran de las amigas de Amber, los cuales la policía dijo que también se habían suicidado, pero esta vez dijeron que quizás fue por lo sucedido con aquella joven, que quizás no aguantaron la culpa.
Se dice que en aquella escuela, cuando jóvenes son atacados, o maltratados física, o verbalmente, una silueta aparece en la oscuridad, y se lleva al atacante, el cual aparece días después ahorcado en algún lugar de la misma. La familia Suárez estaba compuesta por la señora María, el señor Alberto, y sus hijos Daniel, de 10 años, y Anita, de apenas 2 añitos. No vivían muy bien, ya que solo el padre trabajaba, y a veces no alcanzaba para mucho, aún así eran una familia normal con sus momentos buenos y malos. Una noche, Daniel empezó a tener sueños muy curiosos, soñó que encontraba una moneda debajo de su almohada, y al despertar a la mañana siguiente, allí estaba. Ese extraño hecho no era lo único, sino que también Daniel se dio cuenta que cuando soñaba con algo eso sucedía en la realidad. Un día le habló eso a su madre, la cual por supuesto solo pensó que eran cosas de niños, diciéndole que ella no tenía tiempo para esas cosas. Hasta que un día, María y Alberto estaban preocupados por la falta de dinero, y para colmo, Anita se había enfermado de un resfrío. De pronto, Daniel decidió decirle a su mamá que había soñado con unos números en un billete de lotería, y que por qué no los jugaba. ¿Sabes qué, hijo? Esta vez te voy a hacer caso, no tenemos nada que perder. Le dijo María, como aferrándose a la última posibilidad de salir de su mala situación económica. Sí, mamá. Contestó Daniel, muy contento porque su madre por fin confiaba en él. Para gran sorpresa de María, los números que le dijo Daniel, salieron exactamente igual en la lotería, y les hizo ganar mucho dinero, compraron cosas nuevas, cambiaron todos los muebles, y cubrieron todos los gastos de la casa. María estaba sorprendida, podría ser que su hijo había sido de alguna forma bendecido con algún tipo de sexto sentido que le permitía soñar con el futuro. Los meses pasaron, y todo parecía estar mejorando en la casa. Daniel había soñado con que a su papá le daban un aumento de sueldo, que se mudaban a un mejor lugar, y todas las cosas que soñaba se iban cumpliendo de una forma u otra. Sin embargo, cuando la felicidad parecía por fin sonreírles, algo empezó a cambiar en los sueños de Daniel. Mamá, estoy preocupado. Anoche soñé con un accidente vehicular en la autopista que está cerca de nuestro barrio. ¿Has escuchado algo? Le dijo Daniel. Déjame encender el televisor, hijo, no te preocupes, no creo que eso haya sucedido. Dijo María, como intentando también calmarse a ella misma. Hasta que de pronto, en las noticias, estaban hablando de un accidente enorme en la autopista, en la que habían muerto más de 15 personas, y habían varios vehículos incendiados. Era el mayor accidente en ese lugar nunca antes registrado. María no podía creer lo que estaba pasando, los sueños de su hijo no solo se cumplían con las cosas buenas, sino también con las malas. Daniel estaba paralizado, a lo que su madre enseguida lo llevó a su habitación para calmarlo, le dio una pastilla para dormir, y regresó a ver a Anita que estaba jugando en su habitación. Repentinamente, Daniel dio un grito despertándose muy asustado y desesperado. Su madre corrió hacia donde estaba él, para ver qué le sucedía, a lo que Daniel le dijo aterrorizado que soñó que a su padre lo habían despedido sin justificación, y que al regresar a casa venía tan abrumado que fue arrollado por un vehículo en exceso de velocidad. En ese instante, a María se le congeló la sangre, mientras que Daniel seguía con gran temor al recordar lo que había soñado. De pronto, el teléfono empezó a sonar. María bajó lentamente a contestarlo, temiendo lo peor. Al levantarlo y ponerlo en su oreja, solo escuchó cuando le daban aviso de lo sucedido a su esposo. María rompió en llanto, y cayó al suelo, pero recordó que le había dado una píldora para dormir a Daniel, con lo que comprendió que por ningún motivo podía volver a quedarse dormido, porque cualquier cosa podría pasar, de manera que subió las escaleras rápidamente. Hijo, algo le pasó a tu padre, por favor no te duermas, trata de no hacerlo. Le decía una desesperada María a Daniel. Lo siento mami, tengo mucho sueño. Contestó Daniel. María intentó sentarse y hablarle a Daniel, para evitar que durmiera, incluso le dio algo de café, encendió el televisor, y se quedó acostada junto a él, vigilando que no se durmiera, hasta que pudieran encontrar una solución a aquello que partió siendo algo que les trajo fortuna, pero que había terminado volviéndose una maldición. Pasaron varias horas, hasta que llegó la noche. Madre e hijo habían estado tanto tiempo juntos hablando en la cama, que sin darse cuenta ambos se habían quedado dormidos. Más tarde, María despertó sobresaltada, al darse cuenta que dejó dormir a su hijo, así que lo despertó. Daniel, Daniel, despierta hijo, lo siento me quedé dormida. Dime, ¿soñaste algo?
Le dijo María muy asustada. Pero Daniel, una vez despierto, no le contestaba. Sin embargo, tenía un rostro de terror que jamás su madre había visto. María se asustó mucho más, dándose cuenta que su hijo tal vez tuvo otra pesadilla. Daniel, hijo, contéstame. Dime por favor, ¿qué soñaste? Le gritaba una desesperada María. Hasta que Daniel, muy aterrado finalmente con una voz muy baja, y con los ojos exaltados, casi como si no quisiera que su madre lo escuchara, se acercó al oído de María, y le dijo. Mamá, estoy muy asustado, tuve una pesadilla horrible. Soñé que después del accidente que sufrió mi papá, fue llevado a la morgue, pero luego vi en mi sueño cómo se levantaba, y salía caminando, y lo raro es que no lo hacía como un zombie, mamá. Más bien, parecía estar poseído por algo, o alguien. Le expresaba Daniel, que no paraba de temblar. Luego vi que llegaba a nuestra casa, con unos ojos amarillos que eran horribles, entraba, y lentamente subía las escaleras hacia la habitación de Anita, la tomaba del cuello Manny, y la golpeaba hasta que ella dejó de moverse. Por Dios hijo, no puede ser. Decía María desesperada y aterrada, quien intentó ir corriendo a ver a su hijita, pero justo en ese instante, Daniel la detuvo, el cual lloraba sin detenerse, y seguía susurrando. Espera mamá, no he terminado aún. Luego en mi sueño, vi como mi papá, venía caminando con el cuerpecito de mi hermanita en una mano, y en la otra tenía un hacha. Se paró en la entrada de esta habitación, y nos observaba a ti y a mí durmiendo. Luego colocó el cuerpo de mi hermana debajo de esta cama, y se escondió dentro de ese armario para esperar que despertáramos, y asesinarnos. Él ya no era mi papá, era un demonio Manny. En ese momento, María sintió un frío recorrer su espalda, lentamente se agachó para mirar debajo de la cama, y al hacerlo vio el cuerpecito de su hija. Luego mientras ella lloraba, y levantaba la cabeza, vio un rastro de sangre que iba directo hasta el armario en la habitación. María, y su querido hijo Daniel, se miraron a los ojos con una expresión de terror, pero no podían pronunciar palabra alguna, mientras que en el fondo de la habitación, la puerta del armario, crujiendo, se empezó a abrir lentamente, y unos ojos amarillos, se veían brillando.